El Spanning Tree es un estándar de la industria. De hecho, está bajo el estándar de la IEEE, el 802.1D, y es un protocolo de capa 2, o sea que va a funcionar en los switches básicamente para evitar los loops, para evitar este tipo de situaciones. Primeramente, el root bridge. El root bridge es el switch que va a ser el punto de referencia para el tráfico. El root bridge se elige basado en un valor que se conoce como bridge ID. El bridge ID es un valor combinado, concatenado de dos valores, la prioridad y la MAC address. La prioridad, de hecho, fíjense que es un valor de 2 bytes, lo que es igual a 16 bits, 2 a la 16, 65.535. Y en los equipos de Cisco se le pone un valor de prioridad como intermedio, que es el 32768. Entonces, todos los equipos por default, todos los switches tienen este valor de prioridad 32768 por default, más la MAC address. Puse más, pero realmente es una combinación o concatenación de estos dos valores. Entonces, como en este ejemplo, yo tengo todos mis switches, los tengo de hecho con la prioridad que viene de default. El valor que va a, digamos, a hacer el desempate, a hacer ese desempate entre todos los equipos, es la dirección de MAC address. De todos los equipos, el que tenga el bridge ID menor, recuerden que gana la elección del root bridge. Entonces, aquí en mis 4 switches, si se fijan, la MAC address menor, bueno, están todos empates en la prioridad. El que tiene la MAC address menor es el core switch 1, aquí en mi ejemplo. Si se fijan, la MAC address de este core switch 1 es CC00, empezando por ahí, ya viene siendo menor que la del core switch 2, que la del switch 1 y switch 2. Este es CC0, este es CC01, seguido de lo demás, CC02, CC03. Entonces, en este caso, pues este core switch 1 gana la elección para convertirse en el root bridge debido a que tiene el bridge ID menor. En el switch que ha sido elegido como root bridge, entonces todos sus puertos se ponen en estado de forwarding. Estos son los valores de costos de las interfaces con 802.1D. Como les dije, el valor es inverso a la velocidad de la conexión y esto ya está pues adherido por el estándar, ¿ok? Entonces, cada interfaz, como dije, dependiendo de la velocidad va a tener un costo ya estipulado. Basado en eso, déjenme les muestro entonces cómo se elige el root port. Como había comentado, cada switch que no es root debe elegir cuál va a ser su puerto de root. Vamos a poner un ejemplo ¿okay? Este switch. De estos dos puertos debe elegir cuál va a ser su puerto de root. En este ejemplo eligió este. ¿Por qué? Cuando se elige aquí el root bridge empieza a generar paquetes de BPDUs con un costo de 0. ¿Okay? Entonces manda un BPDU por aquí con 0, 0 y 0. Este switch está escuchando los BPDUs del root que ya vienen marcados indicando que son del root. Por aquí los escucha con 0. ¿Okay? Más obviamente el costo de esta conexión, que de hecho es una fase Ethernet. Por ende el costo va a ser 19. ¿Sí? Entonces está escuchando al root a través de esta conexión, le cuesta 19. Sin embargo, también está escuchando mensajes de hellos a través de esta otra conexión. Lo único que estos mensajes que escucha de BPDUs por acá los va a escuchar con un costo de 19 más 19. ¿Okay? Porque está pasando por dos conexiones. Por ende, el costo que va a preferir
es a través de esta conexión porque el costo es menor. Entonces, pues ya todos eligieron su puerto de root y pusieron esos puertos en estado de forwarding. Ahora, en este segmento, en este triángulo, entre estos tres switches, se necesita elegir entonces cuál va a ser el puerto designado. ¿Okay? Estos tres puertos están arriba, este puerto está arriba porque es el root port y este puerto porque es el root port. Solamente quedan estos dos extremos, aquí y esta conexión de acá. De esas dos, ¿cuál se va a elegir? Pues se va a elegir para que esté como puerto designado el switch que tenga el bridge ID menor de estos dos. Obviamente ustedes están viendo que el que tiene el bridge ID menor entre estos dos es este switch, el core switch 2. Por eso él va a ser elegido aquí este puerto para que sea puerto designado. Todo lo demás va a ser bloqueado, que es pues básicamente este puerto que vemos aquí. De estos dos se debe de elegir cuál es el puerto designado. De hecho, aquí es un error. Este puerto está bloqueado realmente. De hecho, lo vieron ustedes en la línea de comando, ahorita está bloqueado. De estos dos se eligió puerto designado este, por la misma razón, porque tiene de hecho una MAC address menor, o sea un bridge ID menor que el switch 2. Entonces pues es preferido este, se pone en estado de forwarding y este se bloquea. Resultado, este tiene todas sus interfaces arriba en forwarding porque es el root. Este tiene esta interfaz arriba en forwarding porque es el puerto root. Este en forwarding porque es puerto designado este segmento. Este en forwarding porque es puerto designado este segmento. El switch 1 va a tener este puerto en forwarding porque es el root port. Este puerto bloqueado porque pues fue ya lo que quedó de las elecciones. Y este en forwarding porque es el root port y este en bloqueado. Ok, pues vamos entonces a analizar cómo están las interfaces. En cualquier momento pueden devolver el video, dibujar la gráfica o más bien verla como está para que tenga sentido las explicaciones, porque estoy utilizando pues otro tipo de equipo. Si nos damos cuenta, aquí estoy corriendo Spanning Tree, de hecho es el de la industria, el IEE. Fíjense que tengo aquí déjenme cierro acá, tengo aquí el root ID. ¿Okay? El root ID aquí tiene la prioridad 32768, la dirección de MAC address de este equipo. ¿Okay? Este es el core switch 1. Si se fijan, como habíamos comentado, tiene la MAC address más baja de los 4 switches, por lo tanto this bridge is the root. Si se fijan, este ha sido elegido como el root bridge precisamente por eso. ¿Okay? Aquí nos muestra los timers. ¿Okay? Este timer que ven aquí, hello time, son los BPDUs que se envían cada 2 segundos. Estos otros timers los voy a explicar más adelante. Luego aquí muestra el bridge ID. Si se fijan, el valor de bridge ID y de MAC address es el mismo en este caso porque precisamente este switch es el root bridge. Entonces tiene aquí la prioridad de MAC address del root bridge igual a la de él porque pues precisamente se refiere al mismo. Ok, estas son las interfaces que yo tengo conectados. De hecho, les cuento de una vez que las interfaces están repartidas así. Yo estoy conectado aquí por mi Fast Ethernet 1.0 al Core Switch 2. Como les dije, en cualquier momento pueden parar el video y ir a dibujar el diagrama. ¿No? Por la Fast Ethernet 1.0 tengo al Core Switch 2, por la Fast Ethernet 1.1 tengo al Switch 1 y por la 1.2 tengo al Switch 2. Entonces tengo
en estado de forwarding mis tres interfaces, debido a que yo soy, bueno, este switch es el root bridge. Si nosotros nos vamos al core switch 2, que estamos en el core switch 2, ven aquí en el core switch 2, vamos igualmente a dar show spanning tree para la VLAN 1, y aquí vamos a ver que el root bridge, este es el root ID, esta es la identificación del root bridge, tiene la MAC address CC00, que es la MAC address del core switch 1 que habíamos comentado, ¿no? Que se iba a convertir en el root, el que acabamos de ver. Costo 19 para llegar a al root bridge. Este es el puerto por el cual se alcanza el root bridge. ¿Okay? Y bueno, aquí están los timers. Si se fijan, bueno, en este ejemplo tenemos, vamos a ver las interfaces con el comando show cdpna. La interfaz 1.0 es la que está conectada con el core switch 1. Por lo tanto, esta interfaz es la que yo estoy teniendo como interfaz de root. Esa interfaz está en estado de forwarding. ¿Okay? Si se acuerdan, en la gráfica también pues tengo, además de la conexión con el core switch 1, una conexión con el switch 1 y switch 2. La conexión que tengo con el switch 2 es a través de la fase Ethernet 1.1. Este puerto fue elegido como puerto designado para ponerse en estado de forwarding, debido a que en ese segmento pues este switch, el core switch 2, tiene un bridge ID menor, o lo que es lo mismo, bueno, una MAC address menor que los demás switches. Entonces por eso tiene también en forwarding la fase Ethernet 1.1 que conecta con el switch 2, y en el otro segmento, que es la que tiene con el switch 1, que es la fase Ethernet 1.2, también la tiene en forwarding, porque para ese segmento, o sea, entre esos dos switches, el que tiene el bridge ID menor sigue siendo este equipo, el core switch 2. En el switch 1 tenemos igual, ¿no?, el root ID. Este es el ID del core switch 1, que es el root bridge. Este es mi propio bridge ID, y aquí tengo la interfaz 1.0, que si se fijan, la interfaz 1.0 es la que conecta con el core switch 1. Esa interfaz la tengo en forwarding, porque de hecho esa interfaz es la interfaz de root, o sea, es el root port. Pero la interfaz fase Ethernet 1.1 la tengo como bloqueada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en ese segmento ya se hicieron todas las selecciones. Se eligió el root bridge, que era el switch, que es el core switch 1, todos sus puertos arriba. Se eligió el puerto designado, que ganó el core switch 2 en ese segmento, y se levantó esa conexión. Todo lo demás se bloquea. En este caso sería esta conexión fase Ethernet 1.1, que es la que conecta con el core switch 2, y de esa manera pues se evita el loop. Si nos vamos al switch 2, vamos a ver que tengo, si se fijan, bueno, aquí está la misma información. Tengo la interfaz 1, la interfaz 1.0 la tengo bloqueada. Esta interfaz 1.0 es la que conecta al core switch 2. ¿Okay? En ese segmento, esa interfaz pues no tuvo ningún rol, por lo tanto esa interfaz se bloquea para evitar el loop.